Muy buenas tardes, días, noches, queridos amigos, discípulos, alumnos de mi taller de filosofía, de introducción a la filosofía. Antes de empezar la lección, en esta ocasión les tengo una mala noticia y es el hecho de que YouTube me castigó 15 días a partir de la semana pasada. Apenas está cumpliendo la primera, resta otra de castigo, porque en noviembre, fíjense, en noviembre del 2021, se me ocurrió grabar un video dando un fuerte ataque a la cuestión de las vacunas. Entre ayer y hoy nos hemos desayunado con la noticia de que Pfizer reconoce una serie de cosas que evidentemente son ilegales, son criminales, y puedo decir con mucho gusto que yo tenía razón. Pero como YouTube es globalista, está controlada por el sionismo, sus dueños son benefactores de todos los movimientos contra natura, en fin, ya lo sabemos, tienen sus políticas, y obedeciendo a esas políticas absurdas, irracionales e injustas, pues fui castigado y entonces no he podido subir mis videos, muchos videos que he grabado a mi YouTube. Sin embargo, pues hice una pequeña trampa. Hace un rato logré crear otra cuenta, usar otra cuenta, y de todas maneras, burlando el castigo de la cuenta principal de mi YouTube, tendrán en un ratito más, de hecho ya comienzo en unos segundos, la lección número 0015 de nuestro taller de filosofía. Bien, comencemos. Vamos a ver un tema verdaderamente apasionante. Para algunos podrá parecer un trabalenguas lo que vamos a exponer, pero si tienen paciencia, si se concentran, si ponen atención, les va a parecer algo extraordinariamente lógico y maravilloso. El capítulo que vamos a analizar hoy se llama Filosofía de la Naturaleza. ¿Sí? Bien, todo lo que hemos estado viendo es como la introducción a nuestros temas, al taller de filosofía en general. Y ahora ya vamos más directamente a abordar los temas más filosóficos, más, digamos, difíciles en un momento dado de entender, para lo cual les pido pues su paciencia, su concentración y su dedicación, y que desde luego todo aquello que no entiendan me lo pregunten. Aunque saturen mi chat personal de preguntas, no importa, estoy para servirlos con muchísimo gusto. Capítulo primero. Filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza, como casi todas las ciencias filosóficas, ha recibido una enorme cantidad de nombres diversos. Algunos autores contemporáneos la denominan cosmología y Aristóteles la llamaba simplemente física. Como hemos visto, lo primero que se debe hacer al iniciar el estudio de una ciencia, o de una cosa, o de un ser, es definirlo. Esta definición debe comenzar por el significado del nombre para, posteriormente identificar su objeto. Vamos a ver la definición nominal de filosofía de la naturaleza. Este término, filosofía de la naturaleza, no parece requerir mayor explicación. Es simplemente la parte de la filosofía que considera los entes naturales, es decir, corpóreos, desde la partícula de Higgs hasta la creación entera, por sus causas últimas. Cosmología, por su parte, designa la ciencia del cosmos, palabra griega que significa orden. Fíjense qué apasionante. El universo, el cosmos, tiene orden, por lo cual supone la existencia de un ordenador.
La cosmología es entonces la ciencia que considera el orden intrínseco de la realidad material. Si algo nos debe asombrar de la creación entera, lo mismo que de una célula o de un átomo, es su extraordinaria perfección en el orden. Porque si no estuviera ordenado, simplemente no existiría. Física, por último, se deriva del término griego physis, que se traduce aquí como naturaleza en el sentido del mundo natural. Entonces, la ciencia de aquello que confiere unidad e inteligibilidad al mundo natural es de lo que nos vamos a ocupar. Vamos a ver primero la definición real. Como lo dice su nombre, el objeto propio de la filosofía de la naturaleza son los entes naturales, los seres naturales, es decir, la realidad corpórea en cuanto tal. Siendo una ciencia filosófica, el objeto formal de esta serán las causas últimas que constituyen y explican el ente corpóreo, es decir, su atributo fundamental y aquello que nos lo manifiesta. Pues bien, ¿qué es lo propio de los entes corpóreos en cuanto que son corpóreos? Dado que ninguna ciencia se define a sí misma, la respuesta a esta pregunta no puede darla sino una ciencia superior, la metafísica. Es propio del ente natural que su propio ser está intrínsecamente limitado. Este límite no radica exclusivamente en su contingencia. ¿Qué quiere decir contingencia? Recordémoslo, que es, pero podría no ser. Yo soy, pero podría no haber sido. Lo cual es propia de todo ente creado, su contingencia. Ser corpóreo, ser compuesto de materia, significa ser de un modo pudiendo ser de otros muchos, y por consiguiente poder transitar de un modo de ser a otro modo de ser. Es decir, lo propio del ente corpóreo, en cuanto corpóreo, es decir, por el mismo hecho de ser corpóreo, es que es móvil, que está sujeto al cambio. Esto de poder transitar de un modo de ser a otro es muy simple. El agua puede ser hielo, pues agua, puede ser líquida o puede ser gas, ¿sí? Cuando se evapora. Podemos definir entonces la filosofía de la naturaleza o cosmología como la ciencia del ente corpóreo en cuanto ser móvil. Pero tenemos un verdadero y terrible problema con el movimiento. El movimiento es quizás el hecho más común de nuestra experiencia y sin embargo es profundamente problemático. Se trata del ejemplo concreto más inmediato a nosotros de esas 3 o 4 preguntas que articulan todo el saber filosófico. En particular se trata en este caso del problema de lo uno y de lo múltiple. Precisamente por su radicalidad, este problema puede ser planteado de muchos modos. Podemos notar, por ejemplo, que muchas cosas son distintas siendo distintas. También son lo mismo. Así, todos los perros San Bernardo son eso, un perro San Bernardo. Pero entonces, ¿ser perro San Bernardo significa una sola cosa? Y si es así, ¿cómo es que hay muchos? Pero si no es así, si el término perro San Bernardo significa cosas diversas cada vez que lo usamos, ¿en realidad designamos con ese único término? Con el movimiento sucede algo semejante. Moverse significa ser de un modo para después no ser más de ese modo sino de otro. Ahora bien, esa cosa que se mueve es una y la misma al inicio y al término de su movimiento. Pero si es así, ¿cómo es que cambió? ¿O bien es otra cosa diversa? Y en tal caso, ¿por qué decimos que esta cosa se movió? Como afirma Platón en su diálogo Crátilo,
Para poder conocer algo debemos inmovilizarlo de algún modo, pues si no lo hacemos, apenas hayamos terminado de aprenderlo, ya será diverso, y entonces no lo habremos aprehendido. Aquí estamos usando el verbo aprehender, que no es lo mismo que aprender. Pero ¿cómo hacemos para inmovilizar algo móvil, o más aún al mismo movimiento? Uno de los primeros en plantear expresamente el problema fue el gran filósofo Parménides de Elea. Se podría decir que con él nació la metafísica, y con él también fue clausurada por al menos un par de siglos, hasta Platón. De hecho, el problema planteado por Parménides en el acto mismo de descubrir el ser constituye una permanente piedra de tropiezo de la filosofía occidental. En su famoso poema, del que solo conocemos fragmentos, Parménides relata cómo una diosa le da a conocer cierto principio fundamental, que sigue vigente y estará vigente por toda la eternidad: que el ser es y el no ser no es. Esta cuestión podría sonarnos a perogrullada, a tontería superficial, y de hecho podría serlo. Pero si damos a Parménides la ocasión de desarrollar su argumento, veremos que la tesis está lejos de ser superflua o irrelevante. Según afirma Parménides, lo que es, y lo que no es, no es. De lo cual se sigue una primera consecuencia fundamental. De aquello que es, no se puede decir que no es, y viceversa. De aquello que no es, no se puede decir que es. Si la gente de ahora conociera la aplicación práctica de este formidable principio, cuántos errores de juicio y de decisiones nos evitaríamos. Pero avancemos. De hecho, lo que no es, precisamente porque no es, no puede decirse ni pensarse. Ser y no ser son dos opuestos absolutos, entre los cuales no cabe medio alguno. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la experiencia del movimiento, vemos que ciertas cosas que son dejan de ser, y al contrario, cosas que no son comienzan a ser, lo cual parece estar en abierta contradicción con la perogrullada enunciada arriba. Y entonces una de dos: o nuestros sentidos nos engañan y nada cambia ni se mueve, porque el movimiento es en sí mismo contradictorio, lo cual implicaría afirmar que el mundo natural simplemente no existe, al menos no como lo conocemos, o bien que nuestra inteligencia, que sabemos que, al menos respecto de este principio, no nos engaña, simplemente debe callar, porque lo que pensamos no es el ser. En cualquiera de los dos casos, la conclusión parece ser que la realidad natural es ininteligible. Dije parece ser, no es que sea, parece ser, pero vamos a resolver el enigma. Si Parménides tiene razón al afirmar el pensamiento, es decir, afirmar que el ser es, supone negar el movimiento. En efecto, si pensar es pensar el ser, entonces ser y pensar se afirman o se desploman juntos. Por eso, según Parménides, para resolver el problema, lo mismo es ser y, maravilloso, pensar. Solo pensamos los que somos y solo podemos pensar en lo que es. No podemos pensar, ni hablar, ni decir nada acerca de lo que no es. Pero vamos por partes. A partir de este principio evidente y simplemente inconfutable, Parménides enuncia ciertas conclusiones igualmente ciertas. Veamos. El ser es único, porque lo uno es distinto de lo otro. Y si lo propio de lo uno es que es, entonces cualquier otra cosa simplemente no es. En otros términos, lo que no es el ser, no es en absoluto, porque solamente el ser es.
El ser es perfecto, pues cualquier imperfección o carencia implicaría que no es eso de lo cual carece, lo cual es contradictorio, porque el ser es. El ser es inmóvil, pues todo lo que se mueve hacia algo que no tiene. Pero acabamos de ver que no tiene algo, acabamos de ver que no tener algo es no serlo, y en cambio, el ser es. El ser, en fin, es eterno, dice Parménides, porque si tuviese principio o fin significaría que siendo no fue, o bien que siendo dejará de ser, lo cual es absurdo porque el ser simplemente es. Como se puede apreciar, toda la dificultad del planteamiento de Parménides radica en que tiene toda la razón. Sus principios son verdaderos y su razonamiento es lógicamente impecable. Y sin embargo, la experiencia nos demuestra exactamente lo contrario. Parece que estuviéramos forzados a escoger entre la verdad del intelecto y la evidencia de la experiencia. Pero como veremos, esto no será así. No muy distante en el tiempo, otro filósofo griego, Heráclito de Éfeso, siguió con fuerza esta segunda ruta. La realidad es cambio, es flujo ininterrumpido, dentro del cual simultáneamente somos y no somos. O bien, más coloquialmente, nadie se baña dos veces en el mismo río, pues entre que salimos y volvemos a entrar en él, el río ya es completamente distinto y en cierta forma también lo somos nosotros. Aquiles y la tortuga. Esta es una anécdota muy divertida que requiere cierta capacidad de pensamiento matemático para poderla entender, pero trataré de explicarla lo mejor posible. Afirmar el movimiento parece ser contradictorio. Los eleatas, discípulos de Parménides de Elea, propusieron una serie de problemas que parecen demostrar. El más famoso de ellos es el dilema de Aquiles y la tortuga. La historia es la siguiente. No sabemos bien cómo ni por qué. El caso es que Aquiles, el de los pies ligeros, el más veloz de los guerreros aqueos, los que saquearon Troya, se ve de algún modo envuelto en una poco ecuánime carrera con una tortuga. Visto el evidente desequilibrio, le concede Aquiles a la tortuga una ventaja de, digamos, 100 metros. El problema, se nos dice, es que Aquiles, por rápido que corra, jamás alcanzará la tortuga. En efecto, cuando haya recorrido esos 100 metros que lo separan, la tortuga habrá recorrido 10, y cuando Aquiles recorra esos 10, la tortuga habrá avanzado 1, y así indefinidamente. Parece que por mucho que Aquiles recorra la distancia que lo separa en un determinado instante, en ese mínimo lapso que tardó en recorrerla, la tortuga siempre habrá avanzado una micronésima más. Y como la distancia puede seguir siendo dividida al infinito, resulta que nunca alcanzará a la tortuga. Bueno, el argumento es ciertamente falaz. Como parece haber dicho el mismo Aristóteles, el movimiento se demuestra caminando. Pero, ¿dónde está el error? La respuesta platónica y aristotélica. Vamos a ver. La analogía del ser. Enfrentado a la cuestión del movimiento, tal como lo planteó Parménides, Platón se decide finalmente por la solución más drástica que él mismo consideró un verdadero parricidio. En contra de toda evidencia lógica, es necesario acoger la realidad tal como se nos manifiesta y forzar a la inteligencia a afirmar lo mismo que la experiencia nos dice de modo cotidiano, que el ser no es, ¿no? y el no ser es. ¿No? Aparentemente, que el ser no es y que el no ser es. No, bueno, vamos a ver este galimatías. En el fondo, Platón no está haciendo otra cosa que enunciar del modo más drástico posible aquello que su discípulo Aristóteles, el más grande de los filósofos griegos, enunciara de mucho
más sobrio y preciso modo. Veamos la solución. El ser se dice de muchas maneras, y la primera de estas maneras a la cual se refiere Platón en el paso apenas citado, y que Aristóteles desarrollará de manera sublime, es como ser en acto y ser en potencia. En efecto, yo estoy en acto de platicar, de grabar un video para ustedes, y estoy en potencia de irme a descansar porque anoche tuve insomnio y no pude dormir, por razones que por el momento no tiene caso platicarles. Estoy en acto, pero a la vez estoy en potencia. O sea, en estos momentos no soy un durmiente. En estos momentos soy un parlante. El ser se dice de muchas maneras. Partamos de la cuestión fundamental. Lo que Parménides no vio en su argumento de la tortuga, que por todo lo demás es impecable, no es rigurosamente originario, pues supone una cierta premisa implícita que es fundamental. Supone que el término ser es unívoco, es decir, que tiene un significado único y permanente. Si ser y significa una sola cosa, entonces solo una cosa es, precisamente el ser. Y entonces definitivamente el ser será único, perfecto, eterno, etc. De hecho, probablemente sin siquiera sospecharlo, Parménides enunció de modo riguroso algunos de los atributos de Dios, pues a diferencia de todo lo demás, solo Dios simplemente es. En Dios no hay acto y potencia, es. Y todo lo demás, toda la creación, todos los seres, toda la naturaleza, indefectible, ineluctable e invariablemente, estamos siendo y pasando a ser de otro modo. Es decir, existimos en acto y en potencia. De hecho, significa algo absolutamente distinto, aunque relativamente idéntico, como veremos, cada vez que se usa esta expresión de lo que es, y a la vez no es. Pues si bien es cierto que tanto Juan como Pedro, Tito Livio, nuestro perro, aquel árbol e incluso el color azul o el oler mal son, de esto no se sigue de ningún modo que Juan es aquel árbol, o que Tito Livio es azul, o que Pedro huele mal. En el lenguaje técnico que hemos podido ir acuñando, gracias a estos hallazgos teóricos, podemos decir que Platón y Aristóteles descubrieron la analogía del ser, tema al cual dedicaremos el capítulo relativo a la metafísica. En concreto, para lo que nos interesa ahora, ambos reconocen, Platón y Aristóteles, que todo lo que es, y por lo tanto sería absurdo afirmar que no es, pero siempre de este modo y no de otro. En este lugar y en este tiempo y con estas determinaciones, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y al rato seré el mismo sujeto que hace otra cosa y de la cual en estos momentos estoy en potencia de hacerla. En síntesis, es verdad que entre ser y no ser no hay término medio. Es decir, no hay algo así como medio ser. Pero sí hay medio, es decir, algo común entre esta cosa que es y esta cosa que también es, o bien entre esto que era antes y esto mismo que es ahora, o será después. Para explicarlo, lo cual es necesario recurrir a la diferencia del ser en acto y potencia. No quiero dejar para la próxima lección la cuestión de acto y potencia, aunque se alargue un poquito más este video, porque obviamente como estoy castigado, pues digamos que estoy haciendo 2 videos en uno. Acto y potencia. La primera dificultad de estos conceptos filosóficos es que siendo principios simplísimos y primerísimos, no pueden ser definidos por nada que sea anterior a ellos, que es lo mismo que decir que no pueden ser definidos,
pero esto no impide que no puedan ser indicados. De hecho, precisamente por ser primarios, todos los conocemos en cierta medida, y es este mismo conocimiento espontáneo e implícito lo que nos permite negarle la razón a Parménides y darnos cuenta de que en el fondo negar la realidad es siempre un gran disparate. Afrontemos entonces estas nociones. Ser en acto designa lo que es simpliciter, es decir, cualquier perfección real. Ser en potencia, por su parte, designa aquello que no es todavía, es decir, que no siendo simpliciter puede llegar a ser. En otros términos, designa la posibilidad real de ser. Es difícil ponderar la importancia y genialidad de este maravilloso y formidable concepto aristotélico. Ser en potencia significa que ciertas cosas que no son, aun no siendo, poseen una cierta realidad. O sea que ya son en cierta medida mínima y precisamente por eso pueden llegar a ser plenamente, es decir, en acto. Como el bebé, como el nonato. Cuando un óvulo está esperando que llegue un espermatozoide, el óvulo y el espermatozoide existen en acto como tales, pero existen también en potencia de generar una nueva vida. Dicho de otro modo, y siempre en el orden de las perogrulladas geniales, de la nada nada sale, lo cual significa que solo podemos llegar a ser aquello que ya somos de algún modo. Sí, el bebé en cierto modo ya es. Incluso antes del acto sexual de sus padres, potencialmente ya es. Ciertamente Tomás, mi segundo hijo, no es ingeniero nuclear. Tiene 3 años, por favor. Tampoco lo es Tito Livio, nuestro perro. Pero el respectivo modo de no ser ingeniero nuclear es profundamente diverso. Aunque es poco probable, Tomás puede llegar a serlo. Tito Livio no, lo cual implica que no lo es de ningún modo. En cambio, Tomás sí. Lo es en potencia, aunque sea remota. En cuanto a posibilidad de ser en acto, el ser en potencia es necesariamente relativo al acto, mientras el ser en acto no incluye ninguna referencia necesaria a la potencia. Es decir, el acto es anterior a la potencia, y solo aquello que es en acto puede ser también en potencia bajo algún aspecto particular. En otros términos, la pura potencia no existe, y por lo mismo es ininteligible. Lo potencial exige siempre un sujeto actual, que es el que define la potencia. El ser en potencia es siempre potencia de algo en acto, por ejemplo de Tomás. Para hacer algo en acto, por ejemplo, ingeniero nuclear. Lo cual resuelve definitivamente el clásico problema del huevo y la gallina. Pues el huevo, gallina en potencia, es primero en orden de la generación, pero último en el orden del ser o de la perfección. Es decir, en términos absolutos, la gallina es anterior al huevo, porque el huevo es en virtud de la gallina, la cual es causa eficiente y final del huevo, mientras que el huevo, en cambio, es mera gallina en potencia. Esto es un argumento tremendo, terrorífico, para los ateos y para los agnósticos y para los evolucionistas. ¿Qué significa esto? Pues que Dios creó primero la gallina y todos los animales y todos los seres que fueron y son y además existen en potencia. Dentro de estas dos nociones básicas, acto y potencia, es necesario hacer una nueva distinción. Lo que es en acto puede ser acto primero, que es el mismo acto de existir de la cosa, llamado entelequia, o acto segundo, cualquier perfección posterior al simple ser, y en especial las operaciones
Y todo esto es llamado energía. De modo paralelo, es necesario distinguir entre una potencia pasiva, que es la capacidad real de recibir un acto, y la potencia activa, que es la capacidad real de ejecutar una operación. Evidentemente, el término acto no designa aquí una actividad en el sentido de algo que alguien hace, sino simplemente, ojo, el ser. De hecho, como veremos, el ser en acto no supone movimiento alguno, ni siquiera cuando se trata de una operación. Acto segundo. Así, por ejemplo, entender es acto sin movimiento. Bien, hasta aquí. La próxima lección vamos a ver la naturaleza del movimiento para seguir profundizando en cosas formidables que nos van a enseñar o nos van a seguir enseñando a pensar y que indefectiblemente nos llevarán al conocimiento racional tanto de quiénes somos, de dónde venimos, para qué nacimos y desde luego de quién nos creó y para qué. Bien, hasta la próxima lección, esperando que YouTube me levante el castigo cuando lo prometió y que no me vuelva a castigar, no al menos muy pronto. Gracias a todos, sean virtuosos, sean felices.